Hola, hola, bendiciones a todos, ¿cómo están? Qué bueno poder saludarlos y bueno, iniciar esta segunda clase sobre discipulado de raíces hebreas. Ah, Mientras damos unos minutos para que las demás personas se vayan conectando. Ah, Quisiera rápidamente mencionar el hecho de que la, la clase pasada hablamos acerca del tema de la identidad. Y bueno, por ahí me surgieron algunas preguntas, algunas muy interesantes, otras no tan interesantes. Lo cierto es que, lo cierto es que, bueno, toda pregunta es válida, ah, toda pregunta es importante para el que pregunta y para el que responde. Y un maestro tiene que tener esa capacidad de poder responder a quien le pregunte, ¿verdad? Pero hay preguntas de preguntas. Hay preguntas de preguntas, eso sí. Ah, y bueno, respondiendo a las preguntas, a las buenas preguntas, a las preguntas bien intencionadas de gente que quiere aprender. ah, para mí, pues el tema no es si alguien está en contraposición o tiene una opinión diferente a la mía. El tema no es ese, o sea, yo no pretendo tener toda la verdad y de lo que sé y de lo que entiendo y me ha sido revelado, pues hablo. Pero pero no me interesa pues entrar en controversias. Pero una de las preguntas que me hicieron fue si nosotros tenemos una identidad, eh, hablando de nación, una identidad natural, fue la expresión que usaron, ¿por qué asumir otra identidad que no es? Ligado a eso, pues va el otro concepto, ¿verdad? Si tenemos una identidad, nacimos en un país, entonces también esa identidad tiene que ver o se relaciona con la cultura del país. ¿Por qué entonces tenemos que asumir otra cultura que no es la nuestra? Si los principios de Dios se aplican para cualquier cultura, no importa cuál cultura sea. Ah, entonces me pareció muy interesante y por eso la traigo aquí a la clase y quiero iniciar con esto. El tema para mí no es tener claro, tener claro. Bueno, y para eso hay que estudiarlo. ¿Qué es el reino? ¿Ok? ¿Qué es el reino y qué implica el plan de redención? De esto hablaremos en otras clases porque es importante entender eh, cuando hablamos del plan de redención, ¿de qué estamos hablando? Y qué abarca, qué involucra, ¿verdad? Entonces, la pregunta fue importante, fue interesante, porque el tema que hoy yo quiero traerles tiene que ver con esto, tiene que ver con identidad de hijos, tiene que ver con,
tiene que ver con ser ciudadanos y tiene que ver con el reino. Tiene que ver con el reino. Y bueno, vamos a iniciar con un pasaje y de ahí vamos a partir con todo lo demás. Ok, saludos a todos los que están conectados. Ok, Anahir Price, a Simone Rocha ya en Brasil, Mariano y Miriam, Buenos Aires, Argentina, Juan Carlos, ¿cómo estás Juan Carlos? Un abrazo allá en Costa Rica, de donde vengo llegando casi. Estuve así 8 o 9 días en mi tierra después de un largo tiempo de no estar por allá y bueno, la pasé muy bien y aquí estoy tomando café de Costa Rica. Bueno, un saludo a mi cuñada Laura Gómez, un abrazo, Laurita, a la distancia, para tu esposo, mi hermano Edgar, y para mis sobrinas. Johnny, saludos a tu vida. Feliz noche, dice Johnny. Feliz cumpleaños, me dice Johnny. Gracias, Johnny, nunca es tarde. Cuando esas felicitaciones nacen del corazón. Gracias, Johnny. Un abrazo, Roberto Izomne. Ok. Para algunos que han estado tratando de contactarme por WhatsApp, lamentablemente tengo un problema con el WhatsApp y estoy tratando de solucionarlo. Y oren por mí porque con el tema de la tecnología, no sé si es el diablo o qué, bueno. Susana Rodríguez, bendiciones. Mi amigo Alejandro Saldaña, un abrazo hasta allá, hasta la ciudad de Boston. Aidelis, un abrazo. Bendiciones, Aidelis, allá en Cartagena, Colombia. Miguel Ángel Venegas, shalom para ti también, Miguel Ángel. Cintia Ure, mi hija, un abrazo. Mayra Pérez, Holber Escala, abrazos para ti, Holber, hasta allá, hasta Venezuela. Silvia Viviana Brisi, un abrazo, Silvia, a la ciudad de Comodoro, hasta allá, Comodoro, Rivadavia, en Argentina. Ya vamos a estar a partir del 2 de octubre. Y vamos a hablar muchos de estos temas que estamos tocando, lo vamos a tocar allá. Muy bien. Ok. Iniciamos entonces. El pasaje que quería leerles está en Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 20, que es importantísimo para poder plantearles lo que quiero plantear ahorita. Al hablar de discipulado de raíces, pues uso la palabra discipulado, pues para que todos nos podamos entender bien, pero realmente no es un discipulado. Un discipulado no en los términos griegos. Y bueno, hablaremos de eso en otro momento. Usted tiene ahí su Biblia, su Torá, su aplicación, etcétera, pues ábrala en el 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dice esta traducción, donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Yeshua. Ok, el apóstol Pablo hace mención acá de algo que es vital. Él está hablando de que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nuestra ciudadanía es de los cielos. Y cuando se usa la palabra cielos, se está refiriendo al reino de Dios. En las traducciones, donde dice reino de los cielos, debería aparecer el reino del eterno, con el tetragramatón, con las 4 letras. Obviamente, pues, por razones que, pues, entienden, esto cambió y pusieron reino de los cielos. Entonces, el punto es que nosotros no tenemos una ciudadanía
una ciudadanía natural, en el sentido de que esa debería de ser la ciudadanía que rija nuestra vida. Entendemos que al nacer cada quien en un país determinado, hay que cumplir con las leyes y obviamente estamos marcados por la cultura de familia, la cultura de ciudad, la cultura de la nación y una idiosincrasia obviamente nos acompaña. Pero cuando nosotros venimos al Señor, cuando Yeshua nos alcanza, como bien dice el pastor Alejandro, somos, al ser injertados, Romanos 11, en el olivo verdadero, empieza todo un proceso a partir del nuevo nacimiento de transformación, de cambiar no solo la mentalidad, sino también la genética. El tema que tratamos la semana pasada, que tenía que ver específicamente con la identidad, definimos identidad y entonces definimos que colectivamente somos Israel, ¿ok? Somos el pueblo de Dios que no nació con lo que llaman la primera iglesia, o peor aún, la iglesia primitiva. Allá en el siglo primero de la era común. Somos la continuidad de un proyecto, de un plan, el plan de redención, el proyecto de Dios. Estamos íntima y estrechamente ligados a Abraham y al pueblo. Entonces, el tema aquí fundamental es que, número uno, como Juan 1:12 dice, que a los que creyeron en él, los que creyeron en su nombre, les fue dada la potestad, oiga bien, les fue dada la potestad de ser hijos de Dios. Y continúa diciendo, y si hijos, herederos. Es decir, el ser constituido como hijos nos da la legalidad, nos da la potestad de poder accesar a herencia. Entonces, lo primero que se nos define es la identidad individual, la identidad de hijos y como hijos de Dios. Pero inmediatamente, con el ser hijos, se establece el derecho a una herencia. Entonces somos herederos, juntamente con Yeshua, de todas las cosas. O sea, esa es la idea y el concepto completo. Somos hechos hijos por el nuevo nacimiento. Y entonces, inmediatamente adquirimos la legalidad, adquirimos el derecho legal, que es parte de las implicaciones de la palabra potestad, de ser herederos. Y esta heredad, el accesar a esta herencia, se da por y juntamente con Yeshua. Recordemos que el Señor nos establece como primogénitos. Y Yeshua es el primogénito entre muchos, dice. Es decir, en medio de nosotros, Él está como el primogénito, por encima de nosotros. Entonces, Él comparte con nosotros la herencia que el Padre le entregó. Lo que Él viene a redimir, que fue creado para Él comparte esa herencia con nosotros. Entonces, lo primero es que somos hijos. La identidad inicia con la condición de hijos. Sin embargo, esto no es, esta convicción no se genera al momento. Es algo que vamos desarrollando paulatinamente en la medida de nuestra relación con Dios, en la medida de nuestra actitud, en la medida en que nos exponemos a su palabra, etcétera. En esa medida
vamos desarrollando esa identidad y esa convicción de que somos hijos. Ahora, la identidad está ligada, la identidad de hijos está estrechamente ligada a la paternidad de Dios. Entonces, si yo quiero tener claridad en que soy un hijo de Dios, la revelación de la paternidad de Dios es fundamental. ¿Ok? Recordemos que el reino tiene hijos, pero también la religión los tiene. Y si una persona se dice ser hijo de Dios y todavía está bregando con problemas de rechazo, si soy o no soy, si todavía su identidad no está clara y no está definida, entonces todavía es un hijo esclavo, no es un hijo libre. Necesita un proceso para ser hijo libre. Y justamente es Yeshua quien dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la implicación de esto, y en el contexto en el que fue dicho, tiene que ver con muchas cosas, pero una de ellas justamente es con todos aquellos conceptos y preceptos que esclavizan, aquellas ideas que nos alejan de lo que es la idea original de Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros, en nuestro contexto, nacimos bajo una cultura, bajo líneas de pensamiento, bajo modelaje, etcétera, que no alinean con lo que Dios estableció, que riñen con la escritura, y eso tiene que ir siendo transformado, porque si no, lo que se va a adoptar es simplemente una religión, un rito, llámese cual sea, se dé en el día que sea en Shabbat o sea en domingo, use talit y kipá o no la use. ¿Me explico? El tema de la identidad, entonces, tiene que llevarnos a la identificación con la paternidad de Dios, porque aquí es el punto clave, porque de la revelación de la paternidad de Dios se va a desprender o se desprende la revelación y el entendimiento de lo que es el reino, de lo que es el reino. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no está en los cielos, no está ahí en una dimensión etérea, y menos una dimensión acuífera, que es la definición de, de cielo. Nuestra ciudadanía está inscrita, está registrada en el reino del Dios eterno o el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque de ahí vinimos y ahí volvemos. Ahora, entonces, la identidad de hijo no se completa si no tenemos la revelación de la paternidad de Dios. Pero paralelamente a la paternidad de Dios y con la revelación de la paternidad de Dios, vendrá la revelación del reino. Cuando no tenés clara tu identidad de hijo, entonces el Padre es un concepto lejano y se genera una dinámica superficial. Pero no hay revelación, no hay entendimiento y menos una definición de lo que es el reino. Por ende, se lesiona el concepto de ciudadanía. A ver, si yo soy hijo y tengo una identidad de hijo, inmediatamente, inmediatamente, hay un sentido de pertenencia que me va a abrazar. Yo no soy hijo único.
El eterno Dios tiene un hijo unigénito, pero eso es otro concepto, eso es otra idea. Yo no soy hijo único. Hay muchos hijos más que él tiene. Y a ese grupo de personas llamados hijos de Dios conforman un pueblo. Entonces, mi identidad de hijo me va a llevar a entender que yo pertenezco a algo más, el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no se define necesariamente por la doctrina que se crea ni por la dinámica en la que se entra. No necesariamente. Y digo esto porque algunos eso es lo que argumentan. Entonces, si yo tengo identidad, si mi identidad está lo suficientemente sólida y soy un hijo libre, la revelación de la paternidad de Dios me va a permitir tener una relación con Él y por ende una identificación con Él, con su propósito y con su pueblo. Entonces, mi argumento en relación al pueblo no es vago o no está, sino que hay una identificación con el pueblo de Dios en sus diferentes manifestaciones y expresiones. Usted estará preguntándose, ¿para dónde quiere ir Carlos Soto? Bueno, téngame paciencia. Son conceptos tan básicos, tan profundos y tan importantes que a veces se da por sentado que porque una persona un día dijo Yeshua o Jesucristo, que acepto como mi Señor y Salvador, ¡bam! Magia. Se dio por sentado que nació de nuevo y ya es un hijo, ya tiene... No, no, espérate un momentito. Tiene que haber una activación de la genética del reino y un testimonio del Espíritu de Dios de aquello y un fruto interno que me ligue bajo una fuerte convicción, repito, con la paternidad de Dios, el reino de Dios y el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque yo pertenezco al Padre, porque yo pertenezco al reino y porque yo pertenezco a un pueblo. Mi identidad no está completa si solo me veo como hijo. Mi identidad no está completa si no me veo como un pueblo. ¿Por qué? Porque lo que me vincula con el reino, aparte del Espíritu de Dios, obviamente, lo que me vincula con el reino es el pueblo. Porque yo pertenezco a un pueblo y ese pueblo es una expresión del reino de Dios, del reino de los cielos. Entonces, como hijo, como hijo, como hijos, desarrollamos una identidad de hijos, pero también necesitamos desarrollar una identidad de pueblo que me vincule bajo esa ciudadanía. Mas nosotros, dice Pablo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía está arriba en los cielos.
Entonces, yo soy un hijo de Dios, soy una expresión, ¿sí?, del reino, pero esa expresión no es completa sin ese vínculo con el pueblo diseminado por toda la tierra. Y como vimos en la clase anterior, a ese pueblo se le llama Israel. Yo sé que estamos en temas bien básicos, pero por ahí quiero empezar. Porque si yo no tengo la identidad clara como pueblo de Dios llamado Israel, puedo celebrar fiestas, puedo celebrar Shabbat, pero bajo un rito, no bajo una profunda identidad, no bajo una idiosincrasia establecida en lo profundo de mi ser. Por tanto, estaré limitado de expresar la cultura del reino y andaré buscando cultos para reafirmar quién soy, para reafirmar el ser. Y mi identificación no pasará más allá del grupo al que voy, de la iglesia a la que voy, o mi referencia de identificación será el líder que me preside. Por eso hay tanta gente buscando gente famosa, líderes famosos para meterse en sus congregaciones y decir yo soy parte de esto. No podemos entender cuál es nuestra identidad como Israel y cuál es nuestro legado si esto no está claro. Por eso a muchos les suena hueco, por eso muchos no lo rechazan, por eso muchos dicen es que mi cultura es ser costarricense, mi cultura es ser ecuatoriano, mi cultura es ser colombiano. No, no, eso de la cultura judía, no, no es que no estamos hablando de cultura judía, estamos hablando de la cultura del reino, estamos hablando de que aquellos que son hijos, herederos por derecho legal, ciudadanos, como parte del pueblo de Dios, desarrollan una cultura como la expresión de la cultura del reino y de la identidad que me define. Entonces, no es cantar, no es usar ciertos atuendos, no es hacer ciertas cosas necesariamente. Estamos hablando de algo que se lleva adentro. A ver si me estoy dando a entender. Ahora, voy al otro punto. El reino de Dios tiene un código jurídico, que a su vez es un manual de instrucción de un padre para sus hijos, llamado la Torá. Entonces, si yo no tengo una identidad clara, no me voy a identificar con el libro, con su contenido, con su historia, con su pueblo. El trabajo del enemigo a través del dispensacionalismo y otras corrientes de pensamiento que nacen en el contexto heleno y luego en el contexto romano ha sido alejarnos de nuestra identidad. Y de eso hablaremos en la próxima clase. Alejarnos de nuestra identidad. Ver a Israel como aquella nación establecida en 1948, que si bien es cierto es importante en el contexto profético, sí,
Pero no todo israelita es del pueblo de Dios. Ver al pueblo de Israel, el de la Biblia, como otro pueblo. Nosotros somos la iglesia. Israel es otro pueblo. Ellos tienen sus profecías, nosotros tenemos las nuestras, dispensacionalismo. Entonces, los judíos tienen sus fiestas. Ese pueblo de la Biblia tiene sus fiestas. Ellos tienen su Torá. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Y a excepción en algún sentido del libro de Apocalipsis, lo demás está basado en la Torá. Y obviamente el libro de Apocalipsis también, pero las revelaciones y esto, pues, lo ubicamos en otro renglón. ¿De qué se trata esto entonces? De encontrar realmente nuestra identidad y deshacernos de la falsa identidad que creó el cristianismo romano al adoptarnos. Al ser un mal tutor, un mal instructor, un malintencionado maestro. Eso es lo que el cristianismo romano hizo. Y obviamente, y todas sus ramificaciones y denominaciones que vinieron después de Martín Lutero, con enseñanzas que nos alejaron de lo que realmente son nuestras raíces, de lo que realmente es nuestra esencia. Truncando, coartando el proceso natural que debimos haber llevado para encontrar cuál es nuestra genuina identidad en Dios, en su palabra y en la historia. Entonces, ¿dónde partimos? Partimos del hecho de que al nacer de nuevo, sin dar por sentado que nacimos, sino haciendo una profunda revisión, al nacer de nuevo, no porque hice una oración confesando a Jesucristo como mi Señor y Salvador, la cual no tiene ningún fundamento bíblico, ninguna base bíblica para eso. Porque el nuevo nacimiento no se produce por una confesión, sino por un cambio en el corazón. Partimos entonces de que si el nuevo nacimiento fue genuino, empezó un proceso. Ese proceso nos va a llevar a la identificación o la revelación de la paternidad de Dios. Yeshua dijo, yo soy el Derek, el camino. Yo soy la emuná, la verdad. Y yo soy Jai, la vida. Es decir, yo represento el medio a través del cual puedes accesar al Padre. Desde un principio soy la verdad, la Torah viviente. Desde un principio he ido marcando el camino para generar la vida que viene del Padre. Entonces, si el objetivo de Yeshua es llevarnos al Padre, no podemos quedarnos en una relación solo con Él. Debemos trascender. Y por amor de Dios, no me diga que usted cree en la Trinidad. Y como este es un grupo cerrado y usted se metió en este grupo, ahora aguante. Porque el tema de la Trinidad es un invento del cristianismo romano. Y hay documentación para esto y base bíblica de sobra.
obviamente eliminando ciertos textos que fueron agregados malintencionadamente para justamente justificar esa posición. Pero si usted aguanta unas 6 o 7 clases más, yo voy a hablar del tema de la Trinidad, porque tiene que ver con con esto. Si vamos a volver a las raíces, usted tiene que entender que en el hebreo es el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo Dios. Es decir, el Espíritu Santo es Dios, se manifiesta, está en nosotros, nos guía toda verdad, sí, pero no es una persona aparte del Padre. Bueno, vuelvo a mi tema para no desviarme. Ponga lo que quiera en ese chat. Aguanta. Ese chat aguanta. No tenga problema. Ok. Muy bien, Yolima. Armónico, lo correcto. Bien. A ver cuánto tiempo llevo. Ok. Ahora, si yo nací de nuevo, mi identidad de hijo se va a completar en mi relación con el Padre. Las manifestaciones de la paternidad de Dios a mi vida, bajo el testimonio del Espíritu Santo de Dios y el modelaje de Yeshua, van a reafirmarme como hijo. Inevitablemente, inevitablemente, esto me va a llevar a discernir el reino. La revelación del reino va a venir a mi vida para entender que como pueblo somos una expresión de ese reino y que yo soy parte legal de ese pueblo, soy un ciudadano de ese pueblo y por ende ese pueblo tiene como consecuencia natural la dinámica de expresar la cultura de ese reino. Pero esa cultura no podrá ser expresada si la identidad y la identificación no está clara. Y si yo empiezo a armonizar, caminar, obedeciendo su código jurídico, el código jurídico del reino, entonces internamente se van a generar los cambios, mentalmente se generarán los cambios para yo expresar esa cultura y definir mi idiosincrasia vinculada al reino de los cielos y no a la de la tierra. Yeshua dijo que no debíamos poner la mirada en las cosas de la tierra, sino en las de los cielos, es decir, en el reino. Pero no se trata de andar viendo para arriba, ni andar... Tiene que ver con la observancia de la Torá, para que ella defina mi ADN, cambie desde mis tuétanos mi esencia, remueva el veneno de la simiente de la serpiente y produzca los cambios que me permitan expresar la cultura del reino desde esa esencia. Entonces, cuando yo celebre una festividad, no será por costumbre, no será por influencia de otros, no será por el huerfanito que quiere formar parte de un grupo y entonces voy a hacer todo lo que el grupo hace. No será por un concepto religioso, porque bueno, eso es lo correcto, eso es lo que hay que hacer, si no te vendí. No, no. Sino por naturaleza. Porque algo se activa dentro de mí, porque ando en busca de la identidad
no por enajenación. Ok, continúo. El punto, entonces, medular es el siguiente. Si tenemos identidad como hijos, si como hijos tenemos identidad, entonces tendremos la certeza de ser herederos. Entonces, si somos herederos, pasamos o si nos vemos o caminamos bajo la convicción de que somos herederos, si en nosotros está esa certeza, ya no caminaremos buscando bendiciones, sino caminaremos buscando nuestra herencia. A ver, le explico. Una bendición es una promesa sujeta a la buena voluntad del que prometió. ¿Ok? Estamos hablando de nuestro Dios. Él dijo, y estas bendiciones, por obedecer la Torá, vendrán sobre ustedes y los alcanzarán. Pero en Yeshua, la bendición se convirtió en herencia, porque ahora, en condición de hijos, Efesios 1 dice que ya el Eterno nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales. En Yeshua. Quiere decir entonces que ya las bendiciones son mías. Y ahora yo tengo derecho legal de tomarlas, porque son mi herencia. Es mi legado. Es mi legal legado. Si la identidad de hijo está lesionada, entonces andaré pidiendo bendiciones y buscando quien me bendiga. Ups. Por eso hay tanta gente pasando adelante en los servicios para que le impongan manos, para que le den una palabrita, para que los bendigan, porque no tienen convicción de que son hijos. Porque el hijo busca la herencia. Ahora ya no estoy diciendo que uno no deba buscar oración, claro, hay momentos importantes y bueno, etcétera. Ustedes saben eso. Ahora, si la identidad está clara y soy hijo, entonces camino bajo la convicción de que soy heredero. Pero si esa identidad me lleva a desarrollar la convicción de que soy un ciudadano del reino, entonces mi convicción será mayor porque caminaré bajo los derechos legales que tengo como un ciudadano del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, está en Roma, está en un contexto pagano, está en un contexto donde parte de los rituales o algunos rituales a ciertas deidades tenían que ver con comida y había mucha comida sacrificada a los ídolos. Pablo dice esto. Entonces, Pablo dice, el reino de Dios no consiste en lo que se coma, no consiste en lo que se bebe. El reino de Dios opera fuera de los parámetros del paganismo, de las mismas condiciones que el hombre ha impuesto o ha establecido. El reino de Dios es justicia, es gozo, es paz y es gozo. A ver, tenemos que aclarar este punto, porque
Si vamos a la palabra gozo, ¿gozo qué es? Estar alegre, gozo es reírse, gozo estar feliz. No es un estado anímico. El reino de Dios no puede estar sujeto en su manifestación a los sentimientos del hombre que hoy estamos, o a las emociones del hombre, hoy estamos en un punto y mañana en otro, mañana arriba y después abajo. No, 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 no. Vamos por partes entonces. El reino de Dios es justicia, se basa en la justicia divina. Está establecido bajo los parámetros y las regulaciones de un Dios, un rey que opera en justicia. Desde ahí se define el reino. El reino de Dios es justicia, porque quien lo gobierna, quien lo dirige, es un rey justo. En él hay rectitud, pero también, perdón, él estableció un código jurídico para que todos aquellos que son parte de ese reino se puedan guiar por él, pero también un código jurídico para juzgar a todo lo que es y a todos los que son antagónicos a ese reino. Entonces, para los hijos de Dios, el reino provee una serie de leyes, voy a llamarle así, que le cubren, que le protegen. Todo ciudadano legal de X país está amparado por su gobierno, por el Estado. Y cualquier injusticia que se cometa con un ciudadano que opera en derecho y opera a derecho, el Estado responderá por él. Entonces, el reino de los cielos, que está basado en justicia, va a cubrir con su gobierno a todos aquellos hijos de Dios, ciudadanos del reino, que caminan o se esfuerzan por caminar de acuerdo a los preceptos, a las leyes establecidas en ese reino. Pero accesamos a ese reino por la obra de justificación, porque el eterno Dios en su amor, en su misericordia y bajo un acto de justicia envía a su Hijo para redimirnos. La obra de justificación nos introduce en el reino, y al estar bajo esa forma de gobierno, entonces la Torá, que es el código jurídico, empezará a regir y a normar nuestro estilo de vida. ¿Para qué? Para manifestar el reino de forma natural. Entonces, ¿qué es paz? Paz es gobierno. La obra de justificación me introduce en el reino para someterme a una forma de gobierno. Paz. Paz no es un estado anímico. Elimine el concepto de paz griego, emitido por la diosa Columbia. Paz en el contexto bíblico tiene que ver con el gobierno de Dios, tiene que ver con Yeshua, tiene que ver con su señorío, tiene que ver con su gobierno, tiene que ver con su Torá. Y todo el que se esfuerza por vivir de acuerdo a todos esos preceptos va a manifestar el reino. Entonces la idea de gozo, el concepto de gozo, no es un estado anímico, sino la manifestación de lo que es el reino en sus expresiones. Entonces no es solo orar, no es solo cantar, no es solo evangelizar, es todo lo que tiene que ver, es lo integral, es lo educacional, es lo jurídico, etcétera. El reino de Dios, entonces, tiene que ver con festividades, porque es la manifestación de nuestra cultura. Tiene que ver con Shabbat, porque es la señal del pacto de Dios
con aquellos que son parte del reino. Entonces, si somos ciudadanos del reino, somos ciudadanos legales y tenemos derechos. Y este libro hermoso habla de los derechos que tenemos. Tenemos derecho a salud, tenemos derecho a herencia, tenemos derecho al perdón, etcétera. Hay una serie de derechos. Entonces, si por su llaga fuimos sanados, dice, tenemos derecho a salud, pero también hay deberes. Debemos aprender a comer lo que el Eterno dijo que se puede comer. Y aparte de eso, debemos aprender a comer aquello que aunque no está legislado en la Torá, afecta a este cuerpo. Entonces, dejemos de beber Coca-Cola, dejemos de comer comidas rápidas, dejemos de comer comidas saturadas con aceite, dejemos de beber, de ingerir bebidas llenas de preservantes, tenga cuidado con el gluten, etcétera. Debemos modificar nuestros hábitos, porque aun cuando estas cosas no están en la kashrut, es decir, en las leyes dietéticas que Dios estableció, pero de igual manera afectan el cuerpo. Porque entonces nos enfermamos y después buscamos a Dios para que nos sane. Y lo que Dios nos quisiera gritar es: aprenda a comer, tenga disciplina, no coma en exceso. En nuestra Latinoamérica se nos enseñó que alimentarse o para alimentarse hay que llenarse la barriga y hasta que casi está por reventar, entonces ya ahora sí se alimentó. No, 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 no. El cuerpo necesita cierta cantidad. Entonces hay hombres que todavía se comen 2 platos de comida, pero el primero genera alimento, pero todo ese segundo se irá por la letrina. Entonces se come por ansiedad, se come para llenarse, no para alimentarse. Y el cuerpo, esos apetitos del cuerpo son los que están mandando. Usted dirá: Carlos Soto, pero ¿por qué se metió ahí? Porque tiene que ver con esto, tiene que ver con identidad, tiene que ver con el reino, tiene que ver con nuestra dinámica de vida, tiene que ver con nuestra cultura. Y ni hablemos de los camaroncitos, ni hablemos del puerquito, porque todo eso, natural lo prohíbe. Entonces, si usted está en este grupo, si usted está en este grupo, todo esto forma parte de... Y la cultura, entonces, evidencia la dinámica de vida generada por los principios, por la obediencia, por los estatutos de Dios. Y Dios entonces empezará a determinar tiempos en nuestra vida. Resumo, o concluyo más bien. La identidad es fundamental para no pelear con argumentos, lo que debe generarse por naturaleza y convicción. Este es nuestro punto de partida. Porque después de esto, si hablamos de festividades, si hablamos del Shabbat, si hablamos de Rosh Hodesh, de las fiestas mensuales, si hablamos de Kashrut, leyes dietéticas, o sea, de cualquier cosa que nosotros hablemos para irlas incorporando en nuestra dinámica de vida, tendrán un fundamento sólido: identidad. Entonces, somos hijos de Dios, herederos, ciudadanos legales del reino de los cielos. Somos el pueblo de Dios llamado Israel. No somos la iglesia, no es eclesía. Nosotros no somos eclesía y después hablaré de eso porque es un tema que tendremos que tocar. Sino que somos un pueblo, el pueblo de Dios, ciudadanos del reino de los cielos. Me preguntaron, pero entonces, ¿no somos evangélicos?
Yo no soy evangélico, porque yo no creo todo lo que los evangélicos creen. Entonces, ¿qué somos? ¿Cristianos? Tampoco soy cristiano, porque yo no sigo a un Cristo pequeñito. Y entonces, yo soy un ciudadano del reino de los cielos. Así como si a mí me preguntan, ¿dónde nació usted? Yo digo, en Costa Rica. Ah, usted es costarricense, yo soy costarricense. No me identifico o no me identifica ciertas líneas de pensamiento de los costarricenses, de algunos costarricenses, o diferentes. No, no. O sea, yo no soy un cristiano, yo no soy un evangélico. Esos términos están ligados a ciertas prácticas y dinámicas que tienen un origen, el cual yo no comparto. Entonces simplemente soy un ciudadano del reino de los cielos. Soy un hijo de Dios que se esfuerza por caminar en la cultura del reino, obedeciendo la Torá y permitiéndole al Dios eterno transformar mi genética para que la genética del reino, de la impregnada en la nueva naturaleza, pueda manifestarse. Y sí, soy un hijo de Israel, estoy injertado en el olivo natural. Ese olivo es Israel, no es la nación de Israel ubicada geográficamente, es el pueblo de Dios que está registrado en los cielos y los ciudadanos de ese reino están registrados en los cielos para caminar bajo los derechos legales que el reino establece, bajo el amparo del rey y Dios de ese reino, bajo la cobertura de Yeshua como el rey de reyes y señor de señores. El apóstol Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice, ¿de dónde esperamos el regreso de Yeshua? Bien, shalom para todos. Nos vemos de hoy en 15 días y entraremos a hablar de los detractores de esta visión. ¿Quiénes son los que han estorbado, impedido y cómo lo han hecho? Impedido que nosotros, los hijos de Dios, los legítimos hijos de Dios, podamos encontrar nuestra identidad. ¿Por qué hoy se está dando todo este mover? Esas preguntas las responderemos en la próxima clase. Hablaremos un poquito del idioma. ¿Por qué el hebreo? También es una pregunta. ¿Por qué tengo que hablar hebreo? ¿Por qué el hebreo? Si yo nací en X país donde se habla español, ¿por qué tengo que hablar hebreo? Bueno, porque es el idioma del Mesías, porque es el idioma de la Escritura. Y no es que tiene que hablarlo, por lo menos entenderlo. Elementos básicos que te sirvan para poder ir mucho más allá en el estudio, recalco, en el estudio de la palabra del Dios eterno. Luego entonces definiremos en otra clase qué es Torah, qué es la Torah, el concepto Torah, no el libro, sino el concepto. Torah es un concepto, no no un cúmulo de hojas narrando historias. No, 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 la Torah es mucho más que eso. Por tanto, entonces, un abrazo para todos y que el eterno Dios le llene de toda herencia en Yeshua. Shalom, shalom.